Explorar la naturaleza suele verse como una aventura, pero a veces termina de formas que nadie puede explicar. En este video, veremos 5 historias reales de personas que murieron en la naturaleza en circunstancias extrañas y perturbadoras, casos que aún dejan más preguntas que respuestas. Era el 17 de octubre de 2019 en Honor, Michigan, un pueblo aislado a unas 21 millas al suroeste de Traverse City. Adrienne Ada Quintal, una mujer de 47 años de Southfield, había viajado sola a la cabaña de su familia. Su novio se había quedado con ella unos días, pero volvió a Detroit 2 días antes, dejándola sola. Planeaba hacer reparaciones y disfrutar la tranquilidad. Tenía a su perro adoptado y su pistola de 9 milímetros. Ada tenía licencia y experiencia con armas. A las 2:34 de la madrugada, Ada llamó a una amiga en Warren. Dijo que estaba en un tiroteo y que había 2 hombres afuera. Le contó que disparó a uno y que el otro respondió. La llamada duró 4 minutos y 27 segundos. Ada sonaba desesperada y rogó que llamara a la policía. La amiga llamó enseguida a las autoridades, pero al principio dio mal la dirección. 2900 Indian Hill Road. La policía fue allí, pero solo halló bosque vacío. A las 3:08, la familia de Ada dio la dirección correcta, 4900 Indian Hill Road. A las 3:15, los oficiales llegaron a la cabaña. Desde afuera nada parecía raro. Adentro la escena era distinta. Forzaron la entrada. Había agujeros de bala en ventanas y techo. Parecía que se había disparado desde dentro hacia afuera. Había vainas nuevas y viejas en el piso. Una bala estaba incrustada en una viga del techo. El auto de Ada también tenía daños. Una bala golpeó la ventanilla del conductor. Pero no había señales de herida y Ada no estaba. El perro estaba dentro y bien. El auto seguía afuera. Su billetera, cartera, vapeadores y celular estaban en la casa. Luego hallaron el teléfono y las botas en el techo. El arma apareció afuera en el suelo. Los equipos de búsqueda usaron perros, drones e imágenes térmicas, pero no hallaron rastro de salida. Su hermana Jenny Bryson dijo que Ada jamás se iría sola sin sus botas, el celular o su perro. Ada tenía un hijo y buscaba rehacer su vida. Había sido analista de datos hasta que problemas de salud le costaron el trabajo. Unos meses antes fue herida en una pelea en Detroit. Terminó con la nariz rota y una conmoción. Jenny pensaba que eso pudo afectar su salud mental, pero Ada era vista como amorosa, inteligente y cercana a su familia. No usaba sustancias peligrosas. La policía consideró varias teorías: secuestro, crisis mental o que Ada fingiera todo. Pero no había pruebas claras. Su familia creía que jamás dejaría a su hijo por voluntad propia. Pasaron semanas sin señales. Al comenzar la temporada de caza, la policía pidió a los cazadores que estuvieran atentos. La familia subió la recompensa a $100,000. En diciembre, los equipos regresaron a una zona inundada del río Platte, a unos cientos de metros de la cabaña. Antes los perros habían marcado allí, pero el agua era muy alta. La familia drenó la zona. Tras quitar un pie de agua encontraron algo. El 21 de diciembre, casi 10 semanas después de su desaparición, hallaron el cuerpo de Ada bajo 3 pies de agua. La identificaron por tatuajes y cicatrices. No había señales visibles de daño. Estaba a solo 300 yardas de donde hizo la última llamada. Hasta hoy lo que pasó esa noche sigue siendo un misterio. No se hallaron señales de otra persona en la cabaña, ni respuestas claras. Solo una cabaña silenciosa, una llamada desesperada y una mujer que se desvaneció en la noche. Era el 7 de febrero de 1970 en el Parque Nacional Great Smoky Mountains, que abarca Carolina del Norte y Tennessee. Un grupo de scouts de Morristown, Tennessee, hacía una caminata de fin de semana. Al mando de la tropa 95 estaba el guía Eugene Smith, junto al asistente Marvin Horner y el reverendo Pitzer Lyons. Les acompañaban 3 adolescentes: Lee Smith, Steve Wolf y Jeffrey Hugg, de 16 años. Planeaban acampar una noche, explorar parte del sendero Appalachian y regresar al día siguiente. Los chicos conocían la zona y estaban preparados para el frío, pero el clima pronto se volvió peligroso. El 8 de febrero, el grupo caminaba de regreso al estacionamiento Newfound Gap, cerca de la ruta 441. En el cruce entre el sendero Appalachian y el Boulevard Trail, Geoffrey pidió esperar a Lee Smith, que iba atrás. El guía Smith aceptó, confiando en que pronto se unirían. Pero Geoffrey nunca llegó al estacionamiento. Comenzó a nevar y la temperatura bajó rápido.
Cuando Geoffrey no apareció tras media hora, la tropa lo reportó desaparecido. Se inició la búsqueda de inmediato. Durante 10 días, cientos ayudaron, incluidos 6 Green Berets de Fort Bragg, y perros rastreadores traídos de ciudades como Seattle y Filadelfia. Algunos Green Berets habían participado antes en la búsqueda de Dennis Martin, un niño que desapareció en el parque el año anterior. El caso de Geoffrey era inquietantemente parecido. Los buscadores hallaron señales de que Geoffrey tomó por error el Boulevard Trail en lugar de seguir hacia Newfound Gap. Luego se internó en la zona áspera y empinada del arroyo Walker Prong, lejos del sendero principal. Algunos creían que se desorientó con el mal clima, pero los oficiales del parque consideraron otra opción. Keith Nielsen, administrador del parque, sugirió que Geoffrey podría haberse separado del grupo por voluntad propia. El guía Smith dijo luego que Geoffrey estaba molesto la noche anterior por una pelea de bolas de nieve que se puso seria. Tras la reprimenda, lo tomó muy mal. Los perros siguieron su rastro por el arroyo Walker Prong hacia la ruta 441, pero el rastro desapareció. Algunos pensaron que pudo llegar a la carretera y pedir ayuda, pero no había pruebas claras. El 16 de febrero, los equipos encontraron el equipo de campamento de Geoffrey. Su mochila, bolsa de dormir, comida, ropa y utensilios estaban ordenados sobre una roca en el arroyo, como si alguien los hubiera acomodado con cuidado. 2 días después, perros entrenados guiaron a los buscadores hasta el cuerpo de Geoffrey al pie de un acantilado, cerca de la frontera entre Carolina del Norte y Tennessee, a menos de 3 kilómetros del último lugar donde se le vio. Su cuerpo estaba a unos 800 metros del equipo. El forense determinó que murió por exposición al frío, probablemente el día que desapareció o temprano al siguiente. Presentaba golpes pequeños en brazos y manos, indicando que pudo caer mientras trepaba una pendiente empinada de unos 6 metros y aterrizó junto a un árbol. Le faltaba una bota y llevaba los pantalones y calcetines removidos. Expertos explicaron que en frío extremo es común que la gente se confunda y se quite ropa. ¿Por qué Geoffrey abandonó el sendero justo cuando el clima empeoraba? ¿Por qué dejó atrás suministros que podrían haberlo salvado? Las huellas mostraban que caminó en círculos, se arrodilló y luchó solo. No había indicios de que alguien más estuviera involucrado. Algunos relacionan esta historia con otras desapariciones extrañas en Smokies, como la de Dennis Martin o la de Jared Negrete de 12 años, en California en 1991. Todo indicaba un accidente trágico. Hoy la historia de Geoffrey Haigh sigue siendo uno de los casos más inquietantes en los Smokies, un recordatorio silencioso de lo rápido que la naturaleza puede volverse mortal, incluso para quienes la conocen bien. Era el 12 de junio de 2005 en lo profundo del Parque Nahanni, en los territorios del noroeste de Canadá. David Horesay y Frederick Hardisty, ambos de unos 60 años y oriundos de Fort Simpson, fueron dejados en la cabaña remota de un amigo. Rod Gunderson los conocía desde hacía años. Los hombres eran expertos en la vida salvaje y solían pasar los veranos allí, arreglando la cabaña y explorando. Nahanni es enorme, unas 11,000 millas cuadradas de bosques, riscos y ríos. La cabaña estaba a unas 77 millas de Fort Simpson, solo accesible por bote o avión. Rod planeaba volver al día siguiente, pero enfermó y pospuso el viaje. Cuando al fin regresó 4 días después, era el 16 de junio. La cabaña estaba en silencio. David y Fred habían desaparecido. Las puertas estaban cerradas, la leña apilada y la comida y armas intactas. Una fogata cercana aún humeaba, con otras más río abajo. Rod llamó a su esposa con un teléfono satelital y le pidió que revisara si los hombres habían vuelto a Fort Simpson. Nadie los había visto. La policía fue alertada el 17 de junio. Más tarde ese día llegaron equipos de búsqueda en helicóptero. El agente Brad Parker y voluntarios locales se unieron. Un zapato y una media estaban cerca de un arroyo, a unos 4 kilómetros de la cabaña. Había huellas de lobos y osos, pero sin signos de pánico. 2 pares de huellas mostraban a los hombres caminando con calma junto al río. Cerca un trapo con sangre seca fue encontrado. 2 gorras, 2 zapatos, guantes y anteojos estaban esparcidos por el área. Un rifle de la cabaña había sido movido y estaba sobre una mesa, junto al cobertizo. 3 casquillos usados estaban cerca. En el bosque, 3 disparos suelen ser una señal de auxilio. La policía formuló una teoría. Quizá uno se había herido, tal vez quemado, y salió en apuros hacia el río. El otro pudo haberlo seguido para ayudar y terminó atrapado por las aguas frías y rápidas.
Pero cuando la búsqueda oficial terminó solo 5 días después, la policía montada dijo que no había señales de crimen. Pero las familias y rescatistas no estaban convencidos. Joseph Horesay, el hermano de David, planteó dudas. ¿Por qué no usaron el bote ni el botiquín? Voluntarios siguieron buscando por su cuenta, patrullando en bote y a pie. Entonces, el 27 de junio, 15 días después de ser vistos por última vez, el cuerpo de David fue hallado entre maleza espesa, a unos 3,7 kilómetros de la cabaña. Tenía quemaduras en manos y brazos. Surgieron más preguntas. No hubo tormentas ni incendios que explicaran sus heridas. Y si estaba herido, ¿por qué dejar comida, refugio y armas? El cuerpo fue llevado a Edmonton. La autopsia indicó que murió de hipotermia. El 8 de julio, llegó un equipo con perros desde Alberta. 3 días después hallaron el cuerpo de Fred flotando en el río North Nahanni, a unas 12,5 millas de la cabaña. Esa parte del río ya había sido registrada varias veces. La causa oficial fue ahogamiento. La policía montada insistió en que no hubo crimen, pero las familias no lo creyeron. Joseph Horesay señaló orificios de bala en la cabaña, incluso uno directo al piso. Pero la policía no trató el lugar como escena del crimen, y los rescatistas pisaron todo, dañando posibles pruebas. Más tarde, Robert Hardisty, el hermano de Fred, dijo que la camisa de Fred tenía un agujero grande, como de escopeta. Aún así, el caso se cerró. Ningún oficial fue sancionado. Pero para las familias el misterio no terminó. 2 hombres expertos desaparecieron. Uno tenía quemaduras, otro fue hallado río abajo. Nahanni es un lugar de desapariciones extrañas, pero para las familias de David y Fred esto no fue solo otra historia. Era el 26 de mayo de 2003 en los bosques remotos de Weber Township, Michigan. Colin Finnerty, un exestrella del fútbol americano universitario de 30 años, pasaba el fin de semana de Memorial Day con sus suegros en una cabaña familiar. Colin fue uno de los mariscales más exitosos en la historia de la División II de la NCAA. Tras la universidad, pasó por los Ravens y los Broncos. Esa tarde Colin salió solo a pescar en un bote inflable. Su cuñado Matt Brinks y su suegro Dan Brinks lo dejaron cerca de las 8:30, viéndolo alejarse río abajo con su equipo. El plan era pescar media hora y encontrarse más adelante. Pero minutos después, Colin hizo 2 llamadas breves y desesperadas a su esposa y a su hermano. Dijo que lo seguían, aunque no explicó quién ni qué. Luego el silencio. Nunca se lo volvió a escuchar. Cuando fueron a buscarlo, Colin ya no estaba. Su bote fue hallado abandonado en la orilla rocosa de Bray Creek, sin rastro suyo. Comenzó una búsqueda masiva. Policía estatal, bomberos, voluntarios y excompañeros atravesaron bosques espesos y ríos. Colin era conocido por ser fuerte, leal y alegre. Nadie entendía su desaparición. 2 días después, el 28 de mayo a eso de las 8, hallaron su cuerpo en el bosque, a menos de 1 milla de donde estaba el bote. Estaba vestido para estar al aire libre, no para nadar, y no tenía heridas visibles. Se descartaron ahogo y violencia externa. La primera autopsia generó dudas. Su corazón estaba algo agrandado y los pulmones turbios, pero sin señales de trauma. El informe final indicó que murió por neumonía tras inhalar vómito, mostrando signos de desorientación. La toxicología reveló altos niveles de oxicodona, recetada por lesiones de fútbol. Un examen cerebral reveló encefalopatía traumática crónica moderada, o CTE, común en exjugadores. Puede causar problemas de memoria, conducta y emociones. Aunque no fue la causa directa, sí lo volvió más vulnerable a la ansiedad y la confusión esa noche. El forense Stephen Cole concluyó que Cullen probablemente murió por ansiedad, desorientación y medicamentos recetados. Pese a rumores de alcohol, su nivel era casi 0. Su esposa contó que había superado la adicción a los analgésicos más de 1 año antes, aunque en otra ocasión había huido del estado por un episodio paranoico. Su padre dijo que también tomaba medicación para la tiroides, lo que pudo afectar su estado mental. ¿Por qué huir al bosque siendo un experto en el terreno? ¿Por qué no esperar unos minutos? Cientos lo buscaron. Fuera del campo era esposo y padre de 2 hijos, intentando rehacer su vida. Pero los años de golpes habían dejado secuelas invisibles. El sheriff Robert Hiltz dijo que él no habría elegido ese río para pescar por lo peligroso que es. Incluso los rescatistas entrenados tuvieron problemas. Registros de llamadas mostraron que Cullen no llegó muy lejos. Su cuerpo fue hallado en un área ya revisada.
Pero en su confusión, hasta una distancia corta fue fatal. No hubo crimen. Nadie más estuvo implicado. ¿De qué huía Cullen esa noche? Su historia refleja cómo el trauma físico, la salud mental no tratada y el miedo pueden chocar de forma trágica. Era 13 de diciembre de 2002 en Gisborne, un pequeño pueblo costero en la isla norte de Nueva Zelanda. Jason Chase, un esquilador de 25 años, acababa de terminar su trabajo en la zona. Saludable y en forma, también entrenaba para una carrera de bicicletas. Ese día recogió sus cosas y salió rumbo a su ciudad natal, Dannevirke, para pasar las fiestas con su familia. Jason no dijo cuándo llegaría, así que cuando no apareció de inmediato, nadie se preocupó. Pero llegó la Navidad y pasó sin noticias suyas, y la preocupación creció. Poco después hallaron su auto abandonado en Tamaki Reserve, cerca de las escarpadas montañas Ruahine, fuera de Dannevirke. Jason conocía bien el área y no tenía razón para estar allí de noche. Su familia lo describía como tranquilo y confiable. Aunque enfrentaba problemas emocionales, no había indicios de que quisiera hacerse daño. La ubicación del auto dejó dudas. ¿Por qué detenerse ahí? ¿A dónde fue? Helicópteros escaneaban los profundos barrancos, mientras voluntarios recorrían el terreno áspero. Bosque nativo denso, ríos rocosos y pendientes empinadas. Diciembre es estación seca, complicando la navegación, pero no hallaron rastro de Jason. Tras varios vuelos y días de búsqueda, la oficial terminó justo antes de Navidad, pero familia y voluntarios siguieron buscando. 3 semanas después de su desaparición, su cuerpo fue hallado por familiares, no lejos del auto. La zona era amplia y visible desde helicóptero, pero su cuerpo pasó desapercibido. Yacía tranquilo sobre el costado izquierdo, en un barranco seco. Vestía una camiseta de rugby multicolor de manga corta, pantalones cortos claros, y no tenía zapatos ni medias. La escena no mostraba violencia, no había sangre, golpes ni huesos rotos. Parecía que simplemente se acostó y no se levantó. El patólogo Cynric Templekamp revisó el caso. La posición del cuerpo no indicaba lucha. Tenía comida en el estómago y orina en la vejiga, lo que indica que vivió un tiempo tras desaparecer. Sus pies estaban limpios, extraño para alguien descalzo en ese entorno. Sin lesiones, sin tóxicos visibles ni causa de muerte clara. La autopsia mostró que estaba sano, salvo 2 pequeñas úlceras por estrés en el duodeno, probablemente por estrés físico o emocional severo. La muerte ocurrió alrededor del 30 de diciembre, casi 2 semanas después de desaparecer. Mientras los rescatistas buscaban en las montañas, Jason seguía vivo, pero oculto. Hubo detalles extraños. Su ropa estaba en buen estado, sus pies sin heridas y sus zapatos nunca aparecieron. Nada explicaba del todo qué pasó. El forense dictaminó muerte por causas naturales oscuras. Por años Templekamp no pudo dejar de pensar en el caso. 15 años después, conversando con el cirujano retirado John Coates, escuchó algo que cambió todo. Coates recordó un caso de 1961 en esa misma zona, donde 2 jóvenes cazadores entraron en contacto con una planta nativa peligrosa llamada Urtica ferox, o ortiga árbol. Cubierta de pelos urticantes y punzantes, libera una toxina que causa dolor intenso, problemas respiratorios, parálisis e incluso muerte, sin dejar marcas visibles. Uno de los cazadores murió en horas tras la exposición. Otros reportaron efectos severos por días. Jason fue encontrado en un lugar conocido como Nettle Gully, rodeado de esas plantas. Se cree que entró accidentalmente en la zona donde la toxina entró en su sangre, causando estrés, confusión y su fallecimiento. El veneno no se detectaba con pruebas comunes y nadie pensó en buscarlo. La historia de Jason muestra cómo incluso en lugares conocidos, peligros ocultos pueden cambiarlo todo. Hasta hoy quedan misterios, sus zapatos perdidos, los avistamientos aéreos fallidos y cómo un joven fuerte y experimentado desapareció tan silenciosamente.